Dijo el Señor Jesucristo una frase que pudiera ser anacrónica, es decir, fuera de todo contexto y de toda interpretación o entendimiento en el momento en que lo dijo. El Señor dijo: yo voy a edificar mi iglesia, y ni las puertas del Hades, del infierno o el lugar de los muertos prevalecerán contra ella. ¿Recuerdan esa frase de nuestro Señor Jesucristo? Muy probablemente los discípulos pudieron entender la palabra edificación, pudieron entender vagamente, diría yo, la palabra eclesía, iglesia, que Él la iba a edificar. El asunto de que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella, yo creo que los discípulos muy poco entendieron esa frase. Ellos no entendían muy bien de qué estaba hablando el Señor Jesucristo. Porque era que antes no había existido ninguna iglesia. Como para que los discípulos dijeran: el Señor va a crear su iglesia porque es que ha habido otra. No había habido ninguna. Vagamente se había hablado de alguna congregación o de llamar a una congregación como al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero lo que el Señor tenía en mente, los discípulos ni se lo imaginaban. No se lo imaginaban. Ellos vinieron a darse cuenta de qué estaba hablando el Señor cuando estaban juntos en el aposento alto, 120 de ellos orando, y ocurrió el gran milagro del cumplimiento de la promesa del profeta Joel, capítulo 2, que fue la llegada del Espíritu Santo. Allí ellos se dieron cuenta: nosotros hemos sido llamados a vivir diferente, a tener un llamado diferente, un ministerio diferente. No somos iguales a los demás, tanto así que mientras hablaban en lenguas, los que estaban visitando a Jerusalén en aquella época, en el tiempo de la Pascua y de las fiestas, dijeron: están borrachos. Esto no lo habíamos visto jamás, deben estar borrachos. Fue la explicación. Queriendo decir que la iglesia del Señor es una cuerda de borrachos todos. Pero ni fue verdad en aquella época, ni es obviamente verdad hoy. Era la presencia del Espíritu Santo lo que los hizo diferentes. Y más aún, ¿cómo vivían? ¿Cómo se amaban? ¿Cómo comían juntos y compartían? Aquello fue extraordinario, y evidentemente el Señor no estaba hablando de unos edificios, no estaba hablando de unas organizaciones específicas, no. Gente convertida, nacida de nuevo, llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, y en el vínculo del Espíritu Santo todos estaban juntos, unidos, unánimes, compartían todo, se amaban, se reunían, estudiaban la Biblia, permanecían en la doctrina de los apóstoles, hacían señales y milagros extraordinarios y oraban juntos y permanecían juntos. Por el vínculo del Espíritu Santo. Gran diferencia. No era ni un club, no era un grupo, no era una empresa, no. La iglesia del Señor se constituyó y se unió, se fusionó en el poder del Espíritu Santo. Cuando el Señor dice esto, podemos hablar de una iglesia triunfante, porque el Señor dijo: ni las puertas del infierno van a poder contra ella. Básicamente, Mateo capítulo 16, versículo 19, en la Reina Valera del 60, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No vamos a discutir la propuesta católica de que Pedro es el primer papa, eso es una conversación aparte. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es nuestra propuesta de hoy. Otras versiones dicen, miren lo que dicen otras versiones: y la muerte no podrá destruirla.
y el poder del abismo no la vencerá. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán, y el poder de la muerte no la conquistará. Y por último, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Dijo Samuel Vila una frase que me encantó, escritor español, editor y escritor de muchos libros, de editorial CLIE, que es muy conocida. Dijo Samuel Vila: la iglesia del Señor no es infalible, pero sí es eterna. Y en esas dos frases que dijo el hombre, la iglesia de Dios es triunfante. Es decir, tiene asegurada su victoria. Pero esas dos frases son verdad. La iglesia del Señor no es infalible. Ya vamos a ver de qué se trata. Pero sí es eterna. Sí es eterna. Cuando hablamos de esto, vamos a ver, la iglesia de Dios no es infalible. Número uno, ¿a qué nos referimos? Según Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2, entre muchos otros, cartas que Pablo escribe a diversas iglesias, en este caso la carta de Pablo a los hermanos de Gálatas, los de Galacia, dice: hermanos, si ven que alguien, según la versión Dios habla hoy, hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo, pero háganlo amablemente, y que cada uno tenga mucho cuidado, no sea que también sea puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar o a cargar, a llevar las cargas, y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Pudiéramos mencionar otros textos para decir lo siguiente: la iglesia está compuesta por pecadores, seres humanos que nos equivocamos y cometemos errores. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Sí. ¿Qué nos hace diferente? Que reconocemos que los errores que cometemos son errores, como David, lleno del Espíritu Santo, dijo: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, al estilo del hijo pródigo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Entonces, que tengamos el Espíritu Santo de Dios y seamos iglesia no nos hace perfectos, ni como seres humanos, ni como iglesia. Nos une en el vínculo del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa entonces? Que cuando cometemos errores, los reconocemos, pedimos perdón, perdonamos y nos apoyamos mutuamente en la restauración, porque hoy cayó mi hermano, mañana puedo ser yo. Y seamos claros: iglesia perfecta, infalible, moralmente que no se equivoca, esa iglesia no existe. Porque no hay ser humano perfecto al estilo de un Job, perfecto, recto, ¿qué más? Apartado del mal. No existe. Y como no existe en la iglesia, vamos a tener que lidiar con los errores de los otros, las debilidades de los otros, y los otros van a tener que lidiar con los errores míos y con las debilidades mías. ¿Estamos? Pero seguimos siendo iglesia, porque el Espíritu Santo nos une, y es muy importante que los que sean formadores o que sean parte de la iglesia estén guiados por el Espíritu Santo, que es el vínculo, es la firma que nos hace miembros de tener el Espíritu de Dios en nosotros. Porque guiados por Él vamos a poder administrar los errores y los aciertos de nuestros hermanos. Y los hermanos van a poder administrar los errores y los aciertos míos. Y nos vamos a poder ayudar. Cuando el Señor dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Él debió dar su vida por redimir la iglesia.
por salvarla de sus pecados. Y Efesios capítulo 5 lo dice. Él mismo va a presentársela una iglesia perfecta, sin mancha ni arruga. Él. Entonces, mis amados, yo los invito. La iglesia no es infalible. No lo es. Nosotros no somos infalibles. Nosotros cometemos errores. Esperemos de los demás aciertos y desaciertos. Y ustedes de los demás esperen aciertos y desaciertos. Pero en el amor y en el vínculo del Señor, apoyémonos, ayudémonos, amémonos, restaurémonos y sigamos adelante. Sí, Pedro negó al Señor. Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo y allí cayeron muertos. Y era la iglesia del Señor. Sí, los hermanos estaban peleando entre ellos porque las ayudas de las viudas y de los griegos no llegaban antes que los de los hebreos, y había desigualdad en el repartimiento de las ayudas y se quejaron de ello. Hechos capítulo 6. Pedro y Pablo no se pusieron de acuerdo y pelearon y discutieron, y Pablo reprendió a Pedro porque incitaba a judaizar mientras estaba con los judíos, y cuando no estaba con los judíos, entonces no incitaba a judaizar. Y Pablo le llamó la atención a Pedro por eso. Sí, Juan Marcos los abandonó, y después que quisieron ir en el otro viaje misionero, Pablo dijo: yo no voy con él. Y hubo gran pelea entre ellos al punto que se dividieron. Entonces, mis amados, no tengan en su mente y en su corazón el mito de que ser cristiano es ser perfecto. Eso es una mentira. Porque si tú crees eso, vas a terminar siendo un hipócrita, guardando los defectos tuyos para los que los demás no te lo vean, porque es que hay que aparentar y hay que mostrar que yo no me equivoco porque es que soy cristiano. Falso de toda falsedad. Somos vulnerables. Si llegas tarde, di: mira, perdóname, se me hizo tarde y eso no estuvo bien, llegué tarde. Ya. No te pongas a decir: no, el Espíritu me mostró que me demorara 10 minutos menos y entonces... ¡cuentos! Llegaste tarde. Eres un ser humano y te equivocas. Que dijiste una mentira y te descubrieron en la mentira. Sí, hermano, me sentí presionado y me dio pena decir la verdad en ese momento y perdónenme, dije una mentira. Y no te pongas a mostrar que el Espíritu me mostró que dijera eso. Cuentos. Ni pongas a inventar excusas. No somos infalibles. La iglesia, esta iglesia humana del Señor, no es infalible. Somos falibles, somos vulnerables, nos equivocamos, cometemos errores. Y ese es el amor. ¿Recuerdan Romanos 5:8? ¿Qué se sabe de Romanos 5:8 de memoria? ¿Quién se sabe de Romanos? Excepto mi esposa, que lo sabe. Yo se lo enseñé a ella. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí lo hemos dicho desde este lugar. Dios no estuvo diciendo: no, esperen un momentico, que los seres humanos se porten mejor, que cambien su conducta y ahí sí les mandamos la salvación. Que se la ganen, y ahí vamos a ver cómo les ayudamos. No. Cuando estábamos sumidos en el pecado, Dios tuvo misericordia y envió a su Hijo. Cuando tu hermano se equivoque, ten misericordia y ámalo, así como es. La iglesia del Señor no es infalible. Dijo un predicador una frase muy cierta. Atención con esta frase que voy a decir, a ver si la captan o no. Se la voy a decir. La iglesia se parece al arca de Noé. Adentro huele feo, pero es mejor estar adentro que afuera. ¿Captada la frase, sí o no? ¿Captada la frase?
Bueno, bienvenidos al arca de Noé. Bienvenidos al arca de Noé. Huele feo tal vez algunas veces, pero es mejor estar adentro que afuera. Y que el Señor nos bendiga. Número 2, la iglesia del Señor es eterna, es eterna. Que aquí es donde el Señor dijo, tranquilos, ustedes no se van, la iglesia del Señor no se va a acabar. Entre muchas, y de verdad son muchas las citas que hay. Me encanta la de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Vístanse de qué? De toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente ¿a quién? ¿O a qué? A las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha, y aquí es donde viene el asunto, no es contra sangre, no es contra carne, no son contra los soldados romanos, ni son contra los gobiernos, no. Son contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Dios anuló, dice Colosenses 2, 14 y 15. Dios anuló el documento de la deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad. Y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en un desfile, en su desfile victorioso. Y Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. ¿Quién se la va a presentar a sí mismo? El Señor. ¿Nos dio el Señor la victoria sobre los ataques del enemigo, del mundo y de nuestra propia carne? Sí, nos dio la victoria. Y tenemos que decirlo, mis amados. Si en algún momento el enemigo tiene alguna victoria sobre mí, si el mundo tiene alguna influencia sobre mí, si mi propia carne, si mis malos deseos me vencen en algún momento y se manifiesta el pecado que hay en mí, es mi responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Es mi debilidad, es mi error, como quieran llamarlo. Pero es mi responsabilidad. El Señor ya los venció. Y Él nos dio la solución, la salida. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomen la armadura de fe. Que van a poder apagar todos los dardos. No, tal vez alguno por allí les pegue, otro por allá los golpee y los haga sentir mal. Pero nada, nos sacudimos, nos acomodamos y seguimos adelante. Amén. Lo peor de caer no es caer, es quedarse en el suelo. Eso es lo peor. Caemos, nos equivocamos, cometemos errores. El Espíritu del Señor está con nosotros. Rectificamos, pedimos perdón, reconocemos que no está bien. Y por favor, no vayamos a caer en el error que en este momento muchas iglesias están protagonizando, un error garrafal y abismal, que por querer de alguna manera quitar lo pecaminoso de la iglesia, a lo que es pecado ya le están diciendo que no es pecado. Entonces, como ya no es pecado, y de alguna manera tuercen la escritura para hacerla decir que no, lo que la Biblia dice que es pecado, en realidad no lo es. Y como no lo es, hazlo sin ningún problema, que ya dijimos que no es pecado. No, ese no es el punto. Ese no es el arreglo. El arreglo es reconocer que somos pecadores, que nos hemos equivocado y que necesitamos de la ayuda del Señor. Y la ayuda de mis hermanos. Oren por mí. Ayúdenme.
Por eso el Señor nos invita: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Pero vengan. Y no hay nada más sincero que decir: Señor, estoy cansado. Señor, tengo estos defectos, estos errores, estoy sufriendo por todos estos errores que estoy cometiendo. Necesito tu ayuda, aquí estoy. El Señor Jesucristo, mis amados, es el único que lo puede hacer. Sanarnos, restaurarnos, traernos el perdón, darnos su Espíritu Santo y darnos el apoyo que necesitamos. Por eso la iglesia es la única que tiene el mensaje y la forma de salvación para toda la humanidad. No hay otra manera que el corazón del hombre pueda ser limpio, lavado, transformado. No hay otra manera en que el ser humano cambie radicalmente su vida, si no es en el poder del Espíritu Santo, que Dios dentro de él lo cambia desde adentro. No hay otra forma. Por muchas terapias y ayudas que busques o autoayudas que quieras darte, no hay otra manera. Y la iglesia es la que tiene ese mensaje. Por eso hoy, mis amados, celebrando 48 años de nuestra iglesia, tengamos esto en mente: la iglesia no es infalible, pero sí es eterna. Es decir, el Señor nos ha puesto para vencer una y otra vez. ¿Caemos? Sí, pero no nos quedemos en el suelo, volvamos a levantarnos. ¿Cayó mi hermano? Ven, vamos a levantarlo y vamos a orar por él. Dicen que la iglesia es el único ejército que acribilla a sus soldados caídos. ¿Me hago entender? La iglesia es el único ejército que acribilla a sus soldados caídos. Si alguien cayó, no lo ayudemos, démosle más duro. Es todo lo contrario, mis amados. Porque el Señor nos ha llamado a salvación, a redención. Y nadie en absoluto es perfecto. Es el espíritu de la iglesia. En las manos de Él somos instrumentos de bendición para llevar la salvación. Démosle al Señor la gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te honramos, Señor. Y te damos gracias por ser tu iglesia, Padre. Te damos gracias por ser tus hijos, por hacernos miembros, parte de tu rebaño, de tu redil, de tu remanente. Por la salvación en tu Hijo Jesucristo, que la gloria sea para ti. Por tu Espíritu Santo, que la gloria sea para ti, Señor. Gracias por llevarnos en tus manos. Gracias por guiarnos siempre. Y a pesar de nuestros errores, mantenernos allí en el hueco de tu mano, transformándonos y guiándonos a tu verdad. Padre, bendito seas. Sabemos que esta tu iglesia no es infalible, no es perfecta, pero sí es eterna. Si nos sorprende la muerte en medio del ministerio, sabemos que a tu presencia iremos. Y que la iglesia al final de los tiempos se mostrará victoriosa delante de ti, en aquellas grandes bodas del Cordero en que nos encontraremos contigo. Mientras estamos aquí, Señor, danos tu bendición. Ten misericordia de nosotros. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo y llena nuestro corazón de gozo, de esperanza, de alegría, ayudándonos y amándonos entre nosotros y proclamando tu evangelio. Bendito seas, Padre. Honramos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.